Venezuela ha sido precisamente uno de los casos que hemos analizado en las últimas semanas y de los casos importantes en este 2025, que está terminando con serios cuestionamientos sobre la efectividad de las instituciones y del derecho internacional. Cuestionado también el concepto de Occidente, que describía la alianza entre Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Piense en la invasión rusa a Ucrania, piense ahora cómo se lleva Bruselas con Washington. El marco legal internacional parece rebasado por la realidad del terrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado y de las prioridades de los gobernantes. ¿Qué reglas internacionales entonces valen ahora? Mi invitado ha tratado este tema. Él es Asdrúbal Aguiar, es abogado, catedrático de Derecho Internacional, político, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de Gobierno en Venezuela, hoy secretario general del Grupo IDEA. Qué gusto, Asdrúbal. Gracias por estar con nosotros en este día viernes. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué se avecina? Porque no solo hay cuestionamientos, ya no se cree, ya es más descrédito que solamente cuestionamientos. Querida Gabriela, bueno, primero que todo, feliz Navidad para ti y para tu audiencia, ¿no? Creo que estamos en medio de esto que llamaba Zygmunt Bauman, una suerte de liquidez política, cultural, conceptual. No hay categoría firme. Vivimos en medio de un régimen de la mentira. Ya no solo se trata de la fake news, sino que hay una perturbación del lenguaje. Y cuando el lenguaje se perturba, ciertamente las posibilidades de que la opinión pública tenga grados de certeza disminuyen aceleradamente. Pero esto también es muy propio del momento actual y por eso cuando yo escucho a actores de la opinión pública, opinadores que escriben y hablan del derecho internacional que se está violando en una parte del planeta, que se cumple en otra, que hay momentos en que se desafía el mismo derecho internacional por parte de Estados Unidos o por parte de Israel, uno dice, bueno, ¿en qué mundo estamos? O sea, hay una suerte de torneo de cinismo. Yo pienso, por ejemplo, que en el año 2014 Rusia invadió a Ucrania y recuerdo exactamente que en el momento en que tiene lugar la segunda invasión, para llamarla así, la del año 2022, previamente se acuerdan Irán, Rusia y China, se invade a Ucrania en aquel momento y para mi sorpresa yo pido en el Consejo de Seguridad que me hagan llegar una carta con la petición de Ucrania para conocerla y me mandan una carta del año 2014. Decía, pero creo que se equivocaron. Esta carta es del 2014. Era la misma carta del 2014 que Ucrania se la llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una década más tarde. Y frente a eso Mm. no ha habido ni siquiera Y un comentario de orden jurídico o de cierta ortodoxia política. Simplemente quedó allí para el debate de opinión pública. Cuando pasa lo que está ok, pasando en América, pasa también exactamente lo mismo. y entonces uno se pregunta qué ha pasado con el derecho internacional, cómo la realidad ha superado cuando hablamos de narcoestados, no funciona el derecho internacional para cubrir, digamos, algunas de las circunstancias o prácticamente hablamos de un nuevo orden mundial en el que los más fuertes son los que prevalecen. ¿Qué momento vive de quiebre el derecho internacional y qué hay que hacer? Mira, Gabriela, es muy pertinente lo que tú planteas, y yo quisiera tratar de ser lo más pedagógico en la explicación para que la gente nos entienda. En primer lugar, no hay un periodo histórico en el mundo internacional en donde no hayan existido actores potentes que garanticen el orden. Si esos actores potentes no existen, no hay orden posible. En segundo lugar, las categorías que se usaron en 1945 para contener a los estados, para contener la arbitrariedad, para frenar la guerra y sostener la paz, había una suerte de principio ordenador. Puede hacerse todo siempre y cuando no se respete el principio ordenador de la dignidad de la persona humana. Bueno, eso fue así hasta fecha reciente. Después los estados comenzaron a reasumir sus potencias soberanas por encima de los individuos y hoy, como lo digo yo normalmente a mis alumnos, no se conjuga
pro libertad, pro hombre o libertad, sino que se conjuga pro Estado o pro príncipe. Pero hay un hecho adicional que nosotros pasamos por alto. A partir del año de 1989, cuando se cae el muro de Berlín, que se considera que el orden mundial comenzaba a entrar en otra fase, llegó la tercera y la cuarta revoluciones industriales, la digital y la inteligencia artificial. Allí no existe espacio, allí no existe tiempo. Los estados son espacios y las naciones son tiempos, son culturas. Vino un proceso de deconstrucción total y cuando yo veo que se habla hoy en día es que hubo tantos atentados contra la vida de fulano de tal o de sultano de tal en tan parte del planeta, yo digo, es que tenemos 30 años diciéndole a la gente que tiene la posibilidad de disponer de la propia vida y de la propia muerte con absoluta libertad. Ya. Tenemos 30 años en donde los seres humanos hemos pasado a ser dígitos o números que integran los algoritmos con los cuales se hace funcionar a toda la gobernanza digital a nivel global. Nosotros somos básicamente elementos de Bien. consumo. Entonces, cuando uno piensa en el derecho internacional son estados-naciones y son individuos con derechos frente a los estados. Y esas categorías han desaparecido Ya. totalmente en el momento actual. Los chinos y los rusos, debo agregar Apenas, hay que esto, fíjate, decir, los chinos y los rusos, y perdona la interrupción, cuando inician la guerra contra Ucrania, ellos elaboraron un documento, las relaciones sí, internacionales para la era nueva. ¿Y qué decían allí? Cabalmente, mire, los únicos que están seriamente ordenados para gobernar el mundo somos nosotros, lo bien, haremos desde el Pacífico. ¿Qué le aconsejamos a Occidente? Bueno, que sostenga la paz y permita que surjan pequeños movimientos o grupos políticos de acuerdo a las necesidades de cada población. Entonces, ellos pusieron ya, sus cartas. Hoy en día el señor Trump desde Estados Unidos está poniendo bien. sus cartas sobre la mesa. ¿Qué va a surgir de ese choque? Asdrúbal, Rusia, China, Estados Unidos. no Bueno, lo de ahí sabemos. fraguará un nuevo Ay, orden. ¿Cuál? Todavía no conocemos sus categorías. sí. Asdrúbal, apenas pudimos acariciar el tema. La televisión es cruel en el tiempo, se me ha acabado. Hay que regresar a él, así que invitado a que regreses pronto para hablar del mismo. Un gusto saludarte. Buenas Fuerte noches, feliz abrazo, año. querida Gabriela. Hasta luego. Igualmente.